Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta clase la daré especialmente para el canal de YouTube, debido a que esta misma clase yo ya la di anteriormente, pero cuando la di el micrófono se descargó al principio de la clase y pues no quedó, o sea, quedó grabada la clase, pero no quedó con audio, quedó nada más con el primer minuto y ya después se desconectó. Entonces voy a volver a dar esta clase, inshallah, esta vez solamente para el canal de YouTube. Bueno, la clase anterior habíamos hablado sobre el Salah. O sea, dije un poquito el Salah, le recalqué un poquito la importancia del Salah, y después de esto dije lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, que fue que miftahul Jannah as-Salah, o miftahul Salah at-Tuhur. O sea, la llave del Jannah, la llave del paraíso, es el Salah, la oración. Y la llave de la oración es at-Tuhur, la purificación. ¿Qué significa esto? Todo lo que tiene que ver con cómo hacer el udú, cómo hacer el ghusl, qué cosas rompen el udú, qué cosas rompen el ghusl, si no hay agua hay que hacer tayammum, qué rompe el tayammum, qué no lo rompe, etc. Todo esto ya se vio en las clases anteriores. Entonces, esta vez quiero hablar sobre algo muy importante. Para poder hablar del Salah, a mí en lo personal, me gusta hablar desde su origen, desde cómo fue que el Salah se hizo obligatorio. Porque al contar esta historia puedo recalcar con más facilidad la importancia de la oración. Porque el Salah es una orden diferente a las demás órdenes que Allah nos ha dado. Y el motivo, ya lo van a ver, yo ahorita cuando termine de contarles lo que les voy a contar, les voy a dejar un tiempo para que se respondan esta pregunta. De todas maneras, si ven que no es suficiente tiempo, paren el video, piensen la respuesta y después, ahí sí, pues continúen el video, no hay ningún problema. Bueno, esta historia, la verdad, es una historia muy bonita, es esta, la historia del Mi'raj. Para poder entender la importancia del Salah, es necesario saber qué fue lo que pasó en esta historia. El profeta sallallahu alaihi wasallam todavía vivía en Meca cuando pasó esto. Esto del Mi'raj fue un viaje que el profeta sallallahu alaihi wasallam realizó, y fue un viaje muy largo que realizó en una sola noche. O sea, muy largo no en tiempo, muy largo en distancia, porque viajó muy, muy lejos, más lejos que cualquiera de nosotros, la verdad. Y regresó, o sea, fue y volvió todo en una noche. Bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión se encontraba en su casa en la noche. Esta noche vino el ángel Jibril alayhi salam. El ángel Jibril alayhi salam había sido enviado junto con un animal muy especial. Este animal, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó como al-Buraq. Al-Buraq. ¿Al-Buraq qué era? Al-Buraq era el animal que el profeta sallallahu alaihi wasallam montó para realizar este viaje. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo escribió nada más con 4 descripciones. El primero fue este: al-Buraq era blanco, era un animal blanco. Era más alto que un burro, pero más bajo que una mula. O sea, estaba en un punto medio. Pero algo muy especial, que era lo que más destaca, era que él, o sea, al-Buraq tenía una habilidad que era donde alcanzaba su vista, era donde daba su paso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros, digamos que al-Buraq tenía una vista como nosotros. Nosotros podemos ver, miramos a lo lejos, vemos el horizonte, las montañas, los árboles que están allá bien lejos. Bueno, digamos que al-Buraq podía ver lo mismo. Entonces, el paso que él daba no era aquí. No, el paso que él daba era hacia donde alcanzaba su vista. Entonces, al-Buraq era un animal muy rápido. Por esto fue que también el profeta sallallahu alaihi wasallam pudo realizar este viaje durante una noche. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué consistió este viaje? El profeta sallallahu alaihi wasallam salió con al-Buraq y con Jibril alaihi salam de Meca, y de Meca se fue a Baitul Maqdis. Baitul Maqdis es la mezquita que está en Jerusalén. Una vez en esta mezquita hizo algo muy importante y muy simbólico. En esta mezquita, él, sallallahu alaihi wasallam, dirigió la oración de todos los demás profetas. Todos los profetas esa noche se juntaron en Baitul Maqdis para realizar la oración. El profeta sallallahu alaihi wasallam la dirigió. Esto es muy simbólico. ¿Qué significa esto? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el líder y es el más sabio de todos los demás profetas. ¿Por qué? Porque en un grupo de personas, cuando un grupo de personas va a realizar la oración, el que tiene que dirigir la oración es el que tiene más conocimiento.
Entonces, si todos los profetas estaban ahí, y de todos los profetas dirigió el profeta sallallahu alaihi wasallam, significa que él era el que tiene más conocimiento que todos los demás profetas. Entonces, bueno, una vez que dirigió esta oración, el profeta sallallahu alaihi wasallam volvió a montar al Burak y se fue al Jannah, al paraíso. Una vez que llegó al primer cielo, en el primer cielo, el ángel Jibril alayhi salam tocó las puertas del primer cielo. En el momento en que las tocó, le preguntaron que quién era y con quién venía. El Jibril alayhi salam le dijo que venía con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el que estaba haciendo la pregunta preguntó, ¿él ha sido enviado? Y el Jibril alayhi salam dijo que sí ha sido enviado. Y le abrieron las puertas. Esta misma secuencia de preguntas y respuestas se repite en las puertas de cada uno de los 7 cielos. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a visitar los 7 cielos. Entonces, una vez que entró al primer cielo, en el primer cielo se encontró con el profeta Adam alayhi salam. El profeta Adam es el profeta Adán en español. Una vez que se lo encontró, intercambiaron saludos, se saludaron. El profeta Adam alayhi salam reconoció al profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta. Después de esto, él sallallahu alaihi wasallam subió al segundo cielo. En el segundo cielo se encontró con el profeta Isa alayhi salam, o sea, con el profeta Jesús, y con su hermano el profeta Yahya alayhi salam, o sea, como se le conoce en la Biblia, Juan Bautista. Aprovecho este pequeño momentico a hacer un paréntesis para aclarar algo aquí. La palabra Yahya no significa Juan. Mucha gente piensa que Yahya significa Juan, es porque a Yahya, al profeta Yahya alayhi salam, en la Biblia se le conoce como Juan Bautista, pero eso no quiere decir que sea la traducción de ese nombre. La palabra Yahya realmente significa el que vive o el que vivirá. Y Juan en árabe realmente se dice Yohanna. Ustedes van a ver que en la Biblia en árabe el capítulo Juan aparece como Yohanna. Entonces así es como se dice Juan realmente en árabe. Yahya es el que vive o el que vivirá. Bueno, aclaro eso porque es una confusión muy común. Retomando otra vez con el tema principal. El profeta Yahya, el profeta Isa alayhi salam, un momentico. Ok, ahora sí. El profeta Yahya y el profeta Isa alayhi salam reconocieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta. Entonces cuando reconocieron como profeta, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subió al tercer cielo. En el tercer cielo se encontró el profeta Yusuf alayhi salam, o sea, al profeta José en español. Al igual que los demás profetas también lo saludaron y también reconoció al profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta. En el cuarto cielo se encontró el profeta Idris alayhi salam. El profeta Idris alayhi salam, hasta donde sé, no me atrevo a asegurarlo, pero hasta donde sé, el profeta Idris alayhi salam no es mencionado en la Biblia. Por ende, no ha habido una traducción. No sé si habrá alguna traducción. Si la llega a ver, inshallah la diré en alguna otra clase que ya lo haya averiguado. Pero hasta donde sé, no hay ninguna traducción en español para el nombre del profeta Idris alayhi salam. Bueno, él, al igual que todos los demás profetas anteriores, también aceptó al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después de esto siguió hasta el quinto cielo. En el quinto cielo se encontró con el profeta Harún alayhi salam. En español, Aarón, o sea, el hermano del profeta Musa alayhi salam, el profeta Moisés. Resulta que allá pasó exactamente igual, también reconoció al profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta, y después de eso llegó al sexto cielo, que se encontró con el profeta Musa alayhi salam. Cuando se encontró con el profeta Musa alayhi salam pasó exactamente lo mismo, o sea, Moisés pasó exactamente lo mismo, reconoció al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta, y el profeta sallallahu alaihi wasallam subió hasta donde el profeta Ibrahim alayhi salam, en el séptimo y último cielo. Allá el profeta Ibrahim alayhi salam, o en español se le conoce como Abraham, reconoció al profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta, y luego él siguió subiendo. Cuando él siguió subiendo, llegó a un lugar que se conoce como, un momento, lo anoto aquí, se conoce como Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur es, digamos que es como una cava especialmente para los ángeles. Una cava exclusivamente para los ángeles. ¿Por qué? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en el Baitul Ma'mur entran diario, entran aproximadamente 70.000 ángeles y no vuelven a salir. Entonces, en una clase que yo hice, que lamentablemente no quedó grabada, que clase me hubiera encantado que hubiera quedado grabada porque fue muy buena, en esa clase yo hablé sobre los tipos de ángeles. Dije que los ángeles fueron creados
para exclusivamente obedecer a Allah. Entre estos están los ángeles que se llevan el alma de las personas que ya tienen que irse, están los ángeles que traen o sea, que se encargan de la naturaleza, traen la lluvia, etcétera. Está el ángel Jibril, que fue el que se encargó de traer las revelaciones a todos los profetas, y hay otros ángeles que se encargan solamente para adorar a Allah. O sea, fueron creados nada más con esa finalidad, con ninguna otra. Entonces, de estos 70.000 ángeles que entran diarios a Baitul Ma'mur, fueron creados con ese propósito. Por eso es que no vuelven a salir porque están dentro adorando a Allah. Ahora la pregunta es, ¿qué comen ellos? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo es que siempre están en el Baitul Ma'mur adentro y no les da hambre ni nada? Bueno, la respuesta es sencilla. Los ángeles se alimentan del dhikr, se alimentan del Corán, se alimentan del recuerdo de Allah. ¿A ustedes no les ha pasado? A mí me ha llegado a pasar algunas veces que cuando estoy rezando y estoy recitando Corán, siento como si alguien pegara los labios cerca de mí. Bueno, esa sensación, eso es lo que hacen los ángeles. Los ángeles se acercan a uno para poder consumir lo que uno está recitando, porque ese es el alimento de ellos. Entonces, bueno, como había mencionado en otras clases anteriores, los árabes, para poder denotar cantidad, los árabes de ese tiempo, claro está, para poder denotar cantidad, siempre utilizaban los números de 70, o sea, de 7, 70, 700, 7000, 70.000, etc. Siempre utilizaba el número 7. Entonces, esto se puede interpretar de dos maneras. Una que es literalmente 70.000 ángeles diarios entran al Baitul Ma'mur, o puede ser también más de 70.000 ángeles. Entonces, o más. Después de esto, bueno, una cosa que también hay que aclarar, el Baitul Ma'mur, como es una cava especialmente para en esta paralela con la cava que está aquí en la tierra. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos estar desde la cava, subir en línea recta, sin desviarnos ni siquiera un poquito, cruzar por todos los 7 cielos, llegaríamos al Baitul Ma'mur, porque está paralela, está directo, porque después está uno debajo del otro así, en línea recta. Entonces, eso es el Baitul Ma'mur, que también fue algo que vio el profeta sallallahu alaihi wasallam. Después de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam siguió subiendo más allá, más arriba del Baitul Ma'mur, y cuando llegó allá se encontró con Allah. Se encontró con Allah. Ahora la pregunta aquí es, ¿el profeta sallallahu alaihi wasallam vio directamente a Allah o no lo vio? Hay mucha contradicción respecto al tema. Unos dicen que sí, o sea, los especialistas dicen que sí, otros especialistas dicen que no. No es en lo que no nos vamos a meter en este tema ahorita porque es un tema bastante extenso. A lo que nos vamos a meter ahorita es la conversación que hubo entre Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió una orden directa ese día. Allah le dijo Allah le dio una orden que él, sallallahu alaihi wasallam, y su umma, o sea, nosotros, hay que recordar que umma es como se le dice a la comunidad que un profeta tiene el deber de guiar, o sea, tiene el deber de enseñar, de predicar. Nosotros, por ejemplo, somos la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, nos dio la orden de 50 oraciones diarias. Tenemos que hacer 50 oraciones diarias. O sea, imagínense esto. Si a nosotros nos cuesta hacer 5 oraciones diarias, ahora imagínense hacer 50. Era duro, la verdad, hubiera sido muy duro. Resulta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya con esta orden recibida, comenzó a descender. En el 6º cielo, otra vez se volvió a topar con el profeta Musa alaihi salam. El profeta Musa alaihi salam le preguntó, ¿qué fue lo que te ordenó tu Señor para ti y para tu umma? ¿Qué fue? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le contó, le dijo, no, ordenó para mí y para mi umma 50 oraciones diarias. El profeta Musa alaihi salam le dijo, eso va a ser muy pesado para tu umma. Lo mejor es que regreses donde Allah y le pidas una rebaja. Él regresó, y cuando volvió, Allah le dijo, bueno, está bien, entonces vamos a hacer una rebaja a 10. El profeta sallallahu alaihi wasallam con esta rebaja descendió y se encontró de nuevo con el profeta Musa alaihi salam. El profeta Musa alaihi salam otra vez le preguntó, ¿qué te dijo tu Señor esta vez? Dijo, no, esta vez me lo redujo de 50 a 10. El profeta Musa alaihi salam dijo, esto va a ser muy pesado para tu umma. Regresa donde tu Señor y pídele otra rebaja. Eso, claro, voy a meter un consejo, no una orden. Entonces, le aconsejo. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam tomó en consideración su consejo y regresó donde Allah y le pidió otra rebaja y le dijo que esta vez iban a hacer 5 oraciones obligatorias. Cuando regresó el profeta Musa alaihi salam,
Le preguntó otra vez. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que ya le había rebajado a 5. El profeta Musa alaihi salam de nuevo repitió lo mismo. Dijo, esto va a ser muy pesado para tu umma. Regresa y pídele a Allah otra rebaja. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, no, ya no más porque me da vergüenza pedirle más rebaja a mi Señor. No quiero pedirle más rebaja. Yo tenía un profesor que él cuando nos daba clase, nos dijo que el profeta Musa alayhi salam originalmente quería era que nosotros tenemos una sola oración obligatoria. Pero el profeta pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no quiso regresar porque ya le está dando vergüenza. Entonces, bueno, ya con esta orden de 5, ¿qué significa esto? Aquí esto significa que nosotros hacemos 5 oraciones, significa que cada una de estas oraciones equivale a 10 de las oraciones originales que nosotros tenemos que hacer. Lo que significa que si hacemos las 5 oraciones al día, originalmente estamos haciendo las 50, me hago aquí, las 50 oraciones que originalmente nos tocaba. Entonces, imagínense, cuando nosotros estamos haciendo una oración no estamos haciendo una, estamos haciendo 10. Cuando se acaba el día y nosotros ya hemos hecho las 5 oraciones, no hemos hecho 5, hemos hecho 50. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el Salah? Porque nosotros no estamos haciendo una, nosotros estamos haciendo 10, vuelvo y repito. O sea, lo enfoco mucho porque es algo muy importante. Retomando otra vez con la historia, el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó de descender, regresó y ya se había completado el viaje. El viaje fue, a pesar de que este viaje fue tan largo, en tiempo fue tan corto que Aisha radhiallahu anha cuenta que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se fue a hacer este viaje, Aisha sentía, o sea, todavía el lugar donde él estaba acostado todavía estaba caliente para cuando él regresó. O sea, imagínense lo poco tiempo que duró. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí parado. Si yo me quedo aquí parado mucho tiempo, la alfombra se va a calentar bajo mis pies. Cuando yo me quite, la alfombra se va a quedar caliente. Pero ¿cuánto tiempo va a durar mucho? Eso, no dura ni siquiera un minuto cuando ya está volviendo a su clima normal. Entonces, imagínense entonces cuánto tiempo fue que tardó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El tiempo no fue nada. Y miren todo lo que hizo, todo ese viaje que hizo. Entonces, ahí también podemos ver la baraka que Allah le dio al profeta sallallahu alaihi wasallam en tiempo. Bueno, y así fue como se ordenó el Salah. De 50 a 10, de 10 a 5. Entonces, ahora que ya terminé de contar esto, como les dije, voy a darles un tiempo. De todas maneras, yo me voy a quedar aquí en silencio, callado, para que ustedes piensen la respuesta. Pero aún así, si no les da el tiempo, pausen el video y piénsenlo antes de que yo les dé la respuesta. Yo les pregunto, lo mismo que les pregunté antes de empezar esta historia. Teniendo en cuenta todo lo que les acabo de contar, ¿por qué el Salah es una orden diferente a las demás órdenes? ¿Qué lo hace diferente? Piénsenlo y paren el video. Voy a dar una pausa para que piensen. Bueno, no me tiempo para terminar de escribir. ¿Ya lo han pensado? ¿Ya han parado el video? Bueno, les voy a explicar por qué. Cuando Allah reveló algo, la mayoría de veces, o el Corán mejor dicho, siempre fue revelado de esta manera. Ya les muestro. Siempre fue así. O sea, Allah le daba la orden al ángel Jibril alayhi salam que bajara, descendiera y le revelaba el Corán al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mayoría de las órdenes se transmitieron de esta manera. Con el Salah no fue así. El Salah fue algo distinto. Fue algo que Allah se lo dijo frente a frente al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Al punto que el profeta sallallahu alayhi wa sallam subió más allá de los 7 cielos para darle esta orden.
Por eso es que el Salah no es solamente una obligación, no es solamente una orden. El Salah es un regalo. El Salah es un regalo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha otorgado. Y es muy importante, como dije en clases anteriores, es lo primero por lo que vamos a rendir cuentas el día del juicio final. Entonces es muy importante remarcar, tener en cuenta que nosotros, como musulmanes, debemos siempre ser responsables. A la final, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el Salah es lo que nos diferencia de los que no son musulmanes. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo aquí rapidito en esta tablita. Ya lo he mencionado en una clase anterior, pero ahorita lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? Una persona que es musulmana y una persona que no es musulmana empiezan el día exactamente igual. Los dos se despiertan. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia a la hora de despertarse. El musulmán empieza el Salah haciendo el Fajr, la primera oración. Empieza el día haciendo el Fajr, la primera oración del día. El no musulmán no lo hace. El musulmán, cuando llega la hora del almuerzo, almuerza, pero también hace el Dohor. El no musulmán almuerza, pero no hace el Dohor. Y así, sucesivamente. O sea, nosotros constantemente tenemos el Salah en mente. Las 5 oraciones, Fajr, Dohor, Asar, Maghrib, Isha. Nosotros constantemente estamos rezando. Eso es lo que nos diferencia de las personas que no son musulmanas. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre nos enfocaba a diferenciarnos de las personas que no eran musulmanas. Esto conlleva a hacer el Salah. El Salah es la forma más eficaz de poder marcar esa diferencia con ellos. Marcar esa diferencia de ellos. Entonces es muy importante, muy necesario. El Salah es muy necesario. Yo personalmente, bueno, para recordar algo, cuando yo estudiaba, yo recordaba que a nosotros nos enfocaban mucho el Salah. Nos enfocaban demasiado el Salah. Nos enfocaban una y otra vez. Claro, nosotros entendíamos por qué nos enfocaban el Salah, pero realmente tiene un trasfondo más allá. Con el tiempo, yo empecé a conocer muchas personas que su nivel en Islam, su nivel de din estaba por las nubes. Personas súper religiosos, mujeres súper religiosas, hombres súper religiosos, o sea, súper religiosos todos, y dejaron el Salah. Cuando dejaron el Salah, todo fue reacción en cadena. Poco a poco fueron descendiendo hasta que bajaron en picada. Y ahí quedaron. Por el contrario, también he conocido personas todo lo opuesto, personas que del Islam no sabían nada. O sea, decían, sí, yo soy musulmán, pero lo decían más por costumbre que porque realmente lo sintieran. Pero empezaron a hacer el Salah. Poco a poco fueron subiendo y llegaron a un nivel impresionante. El Salah es muy importante. Miren que hasta incluso en los tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los hipócritas iban a hacer el Salah para que no sospecharan de ellos. O sea, habían personas que fingían ser musulmanes en Madina para poder aprovecharse de los privilegios que un musulmán tenía. Entonces, ellos, como fingían ser musulmanes, decían, no, para que no me digan nada, para que no me descubran, voy a ir a la mezquita a hacer la oración, que la gente me vea. Claro, está mal, el Salah uno tiene que hacerlo para Allah, no para que la gente lo vea. Pero lo que quiero recalcar es que hasta incluso los hipócritas en aquel entonces lo hacían. Y hoy en día hay musulmanes que ni siquiera lo hacen. O sea, es mucho para reflexionar. El Salah es la pera angular del musulmán. Si un musulmán no tiene el Salah, no tiene nada. Sin exagerar digo que no tiene nada. Pero si un musulmán tiene el Salah, lo tiene todo. Sin exagerar digo que lo tiene todo. Esta fue la historia que yo había contado en la clase anterior. En la clase anterior también hablé sobre los horarios del Salah, pero de todas maneras planeo repetirlo. Entonces, como planeo repetirlo, eso ya quedará para el próximo video, inshallah, o sea, para la próxima clase, inshallah. La próxima clase voy a hablar de los horarios del Salah y del número de raka que tiene cada Salah, que eso también ya lo había mencionado en la clase que lamentablemente se quedó sin audio. Entonces, hasta la próxima clase, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.